Gracias por continuar con nosotros en Conciencia Televisión, esta segunda emisión que tenemos para usted en esta semana. Un tema que sin lugar a dudas a muchos tapatíos, a muchos jaliscienses nos llama la atención por el crecimiento que tenemos de viviendas, el crecimiento de edificios, y esto argumentando de los políticos que hay que repoblar Guadalajara. Vamos a centrarnos específicamente en esta gentrificación en Guadalajara y el encarecimiento de la vivienda que tenemos. Ya saben quiénes están con nosotros, Gabriel Ibarra y Alberto Tejeda. Y hoy vamos a empezar por Alberto porque fue una propuesta del tema de Alberto que nos interesa muchísimo. Pero es un muy buen tema. No, eso es un gran tema que tenemos que abordar. No nada más en una emisión, sino en varias, porque es un tema que afecta directamente a la calidad de vida de todos los que vivimos en esta ciudad. Y cuando digo todos, es todos. O sea, a ver, la gentrificación, el tema específico era la gentrificación desde mi punto de vista, el encarecimiento de la vida de los que vivimos en la zona metropolitana a partir o a consecuencia de los cárteles inmobiliarios, porque somos víctimas de ellos. La semana ¿Qué pasada, es un cártel inmobiliario? A ver. Son esos que tienen la lana y el poder político para poder construir donde no deben de construir, en contubernio, en complicidad con las autoridades que les dan permisos y licencias para poder construir, y construyen sin tener no nada más los permisos, sino las condiciones necesarias para poder construir en una zona. Y es muy variable. Por ejemplo, no es lo mismo que se construye una torre en la zona del country, o sea, una torre altísima en la zona del country, que cada departamento te puede costar entre 4 y 7 millones de pesos, a que construyas todo un fraccionamiento en la zona de Santa Fe, en Tlajomulco. Estás abarcando territorio y esos fraccionamientos están completamente vacíos y no sirven más que para ser lugares donde se terminan siendo fosas clandestinas o donde se cometen crímenes y están ahí solos. ¿Cómo se hicieron? Pues con autorizaciones del gobierno, con permisos de ellos, pero al final no terminan de entregar las obras completas porque no tienen la habitabilidad, no cuentan con servicios, no tienen agua, no tienen luz, no tienen un montón de cosas, pero el fraccionamiento ahí está construido. Le venden a la gente con muchos esfuerzos se hace de un crédito para pagar esas casas a 30 años y pues terminan deshabitadas las casas porque no las pueden habitar. ¿Por qué no las pueden habitar? Pues porque la zona es muy peligrosa, porque no llega el transporte público, porque no cuentan con servicios. ¿Y qué están provocando con todo esto? El encarecimiento de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Les ponía ejemplos, por ejemplo, en la emisión anterior, y lo voy a retomar, Santa Tere, la Colonia Americana, todas esas colonias que están muy pegadas, Mezquitán, la zona del Refugio, todo eso es una zona de barrios que iniciaron como barrios. Con los años, esa zona siempre se ha mantenido como una zona antigua, son de las más antiguas de la ciudad. Entonces, supongamos que vives en una vivienda que tu familia la ha tenido por 3 generaciones o 2 generaciones, una casa viejita, pues, que no es una casa lujosa. Vives ahí y estás acostumbrado a comprar tus bienes y servicios en la tiendita de la esquina, ¿no? Pero resulta que en la tiendita de la esquina ya no nada más está la tiendita de la esquina, porque en la otra esquina te pusieron un Oxxo. Entonces ese Oxxo va a hacer que quiebre la tienda de la esquina. ¿Y qué va a pasar con los viejitos que viven que ya no viven sus hijos con ellos y que viven en esa casa y que alrededor les empiezan a poner bares y restaurantes y un montón de cosas? El encarecimiento de la vida pública, de la vida diaria, se vuelve muy caro y los empiezan a desplazar, porque si antes les costaba X cantidad de pesos vivir en esa zona donde no pagan renta, muchos de ellos afortunadamente, los servicios se volvieron caros y se tienen que desplazar a otras zonas donde son más baratos los servicios. ¿Dónde van a terminar? En Tlajomulco, en uno de estos fraccionamientos que mencionamos, que están al final deshabitados, pero que es mucho más económico vivir ahí, pero sacrificando servicios como la seguridad, como el transporte, como el agua, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, la gentrificación ha llevado a un deprimento de la calidad de vida en Guadalajara. Y no nada más en Guadalajara, es un tema mundial. Pero donde más se ha acentuado y donde se ha vuelto más agresivo en ciudades de México ha sido en Jalisco, en Guadalajara. Una de las ciudades más caras para vivir no nada más es la Ciudad de México, también es Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque estos fenómenos han permitido que desarrolladores inmobiliarios construyan vivienda vertical, que no es malo cuando no está planeada y cuando no está bien enfocada. Un tema de gentrificación, de cómo estos gobiernos apoyan esa parte de la gentrificación, es una declaración que no sé si se acuerdan de Pablo Lemos cuando quisieron repoblar el centro y que dijo, bueno, si no les alcanza para pagar un departamento, ¿qué vamos a pagar nosotros como ayuntamiento? Con una parte de nosotros como ayuntamiento, curiosamente con colaboración con empresarios, si no les alcanza, pues trabajen más. No,
O sea, no se trata de trabajar más. O sea, no se trata de decir, bueno, sí, compro 5 departamentos, vivo en uno y rento 4. No se puede. La gente no podemos hacer eso. Tienen que, por eso esa soberbia y esa visión de ver las cosas de una forma voraz como empresarios es lo que está llevando a esta ciudad a que se vaya para abajo y que sean pocos los que sean dueños de mucho, que no debe de ser así. La ciudad es de todos y deben de existir condiciones para que todos podamos vivir de una forma armoniosa, dentro de los estándares en cuanto a lo económico, accesible y que no se vuelva un tema tan caro. El problema es cuando los ayuntamientos o cuando los políticos se alían y no se alían, se asocian con los empresarios para hacer negocios desde lo público o lo privado hacia lo público. Ese es el problema, porque el encarecimiento de la vivienda es impresionante cómo se da en la zona metropolitana. ¿Qué piensas tú de la gentrificación que quieren hacer de Guadalajara con estos grandes desarrollos? Mira, el problema es que estos procesos que llegan al encarecimiento de la vivienda se ha dado al paso del tiempo, no se dio de un año para otro. Entonces, son procesos largos y revertirlos también son procesos largos, porque pues es mucho la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué la gente se fue del centro de la ciudad? Pues porque las molestias que significaba, los problemas de movilidad que tenías, se fue encareciendo, por supuesto, por la plusvalía que eso va generando. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que dice Alberto de esos fraccionamientos tipo Santa Fe, en Tlajomulco y otros, ahí el problema es más bien el crecimiento que tuvo la metrópoli desordenado, en el cual pues no hubo una planeación adecuada, y efectivamente ahí se dio esas complicidades que dice Alberto, de empresarios fraccionadores con gobiernos irresponsables que dieron permisos, otorgaron licencias de construcción sin que tuviera la infraestructura ni el equipamiento adecuado. No había. Entonces, ¿qué sucedió? Que las nuevas familias, los nuevos matrimonios, las nuevas parejas se iban a vivir allá porque era supuestamente una vivienda más barata. Pero el problema luego resulta que para trasladarte al centro de trabajo necesitabas tú 1 hora, hora y media de ida y otra hora y media o 2 horas de regreso. Entonces era terrible, ¿no? Y luego no tenías escuela, no tenías centro de salud, no tenías mercado, no tenías transporte, ¿no? Porque pues en Tlajomulco, por ejemplo, uno de los problemas que ha adolecido es que pues no tiene un buen transporte, y luego ni taxis. A mí me tocó 2 o 3 ocasiones que en la tarde-noche me quise trasladar sin vehículo porque había ido a una fiesta una vez y no llevaba vehículo, y al trasladarme buscaba un taxi, no había taxis, en Tlajomulco no había. Entonces, y estaba ahí cerca del centro de Tlajomulco. Entonces es un fenómeno que se ha agudizado y que ha generado un gran malestar en muchas familias y un daño económico, como el caso de Tlajomulco, que fueron más de 50, 60 mil viviendas en esas condiciones, pero fue producto de gobiernos irresponsables. Y luego, ¿qué sucedió? Pues que abandonaron esas casas, pues porque pues no era vida. Destinar 4 o 5 horas diarias de trasladar de tu trabajo, pues es terrible, ¿no? Perder 5 horas al día. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? ¿Cómo revertir ello? Bueno, ha sido precisamente el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Chema Martínez, el que este tema lo ha subido al debate. Me parece interesante que el tema se debata. Habrá que ver qué propone él, porque el tema ahí está, rentas caras, gentrificación, como lo que dice Alberto, pero yo la verdad desconozco la propuesta en sí que tiene José María Martínez frente a esta problemática. ¿Cómo revertirlo? Yo la verdad lo veo complicado. El otro aspecto que señalaba Alberto también, y que se está dando en la metrópoli, y es un tema que trae cuando menos 15 años, creo que ha crecido, es precisamente el crecimiento. ¿Cómo hacer el crecimiento? ¿Vertical o horizontal? Yo creo que es mejor un crecimiento vertical que un crecimiento horizontal, porque es más caro como ciudad el poder tú dar servicios a un crecimiento horizontal. El problema, estoy de acuerdo con Alberto también, ahí está, en la falta de planeación. O sea, se autorizan una serie de edificios, de torres, en diversos puntos de la ciudad, pero el problema es que
no se hace con una planeación. O sea, se hace de acuerdo al interés del desarrollador y la complicidad que puede tener con el político. Y eso es una gran irresponsabilidad porque luego genera un gran malestar entre la familia, las viviendas, pues que toda su vida ahí han vivido y de repente pues se llena de autos, se colapsa la vialidad, empieza a fallar la electricidad, el drenaje no funciona, el agua de mala calidad y se colapsa, pues aquellos servicios que funcionaban adecuadamente dejaron de serlo, ¿no? Y genera una serie de trastornos hacia las personas, hacia las familias, y eso va en detrimento de la calidad de vida. Claro, entonces, claro. ¿Cómo revertir esta situación? Y eso se ha dado precisamente, lo discutimos en el programa anterior, cómo en los últimos 20 años se autorizaron esos edificios, porque se autorizaron. No fue, yo decía, no es que defienda a Movimiento Ciudadano, no fue Movimiento Ciudadano el que empezó con esto, fue los gobiernos del Partido de Acción Nacional y fue el gobierno de Emilio González Márquez al final, que se fue de candidato, cuando dieron esas autorizaciones para construir tantos edificios, pues sin esa planeación que debería tener cuando hay un cambio, una transformación de la ciudad, de decir vamos a parar el crecimiento horizontal y va a ser vertical. Entonces no se hace pues con planeación y eso como consecuencia trae trastornos a la gente que vive alrededor, porque no es lo mismo pues que en esas colonias, fraccionamientos, haya por ejemplo Chapalita de Occidente, haya unos 10,000, 8,000 habitantes y de repente autorizaste tú 15, 20 torres, de golpe en unos 5, 6, 7 años aumentaste la población en un 40-50%, pero la infraestructura la aumentaste también, ¿no? Es la misma infraestructura y ahí donde pues al rato llueve y pues el drenaje fluye, invade tu casa ahí en las coladeras, como esos malos olores de esas aguas negras aparecen, ¿no? Eso es precisamente lo que no debería de hacerse y sucede precisamente por la falta de planeación, por la irresponsabilidad y por la corrupción de gobernantes. Yo creo que yo solamente acotaría unas cosas. En este gobierno de Movimiento Ciudadano sí efectivamente fue una explosión de viviendas. ¿Por qué? Porque al inicio de este gobierno de Movimiento Ciudadano vendieron terrenos de propiedad municipal en el mero centro de la ciudad, queriendo atraer más población, porque hay datos que dicen que Guadalajara se despobló en casi 300,000 habitantes. Seguramente piensan por los votos. Yo creo que más bien el asunto va a cuestión electoral, que quieren que regresen a que voten. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vendieron los terrenos municipales. 2, se creó un programa que se llamaba Compensación, Indemnización y Mitigación. Ese famoso programa hizo lo ilegal, lo convirtió en legal. ¿Y qué? Pues para dar, no dio la infraestructura necesaria para las personas que estaban alrededor, porque los constructores llegan y tumban árboles, agarran el mismo sistema de drenaje, el agua, pues ahí la agarramos y se las cortamos a los habitantes que están, no plantan árboles, o sea, no hay una supervisión del gobierno, que eso debería de existir en los ayuntamientos, una verdadera supervisión de que vayan a ver si están cumpliendo con las normas que deben de ser, y nada de que compensen, y nada de que se van a una revisión en el cabildo, un proceso de revisión se lleva a cabo en el cabildo para que den estas licencias de construcción prohibidas en las diferentes colonias. Y en específico, bueno, pues la experiencia es en Providencia, donde, bueno, la verdad los empecé a contar, pero perdí la cuenta en 67 permisos que se dieron en Providencia, pues simplemente porque pasaron por este proceso de revisión en el Cabildo de Guadalajara. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues ya lo tenemos, o sea, ya tenemos que se obliguen a los constructores a seguir las normas correspondientes y que los concretos que rompen, los árboles que tumban, el agua que se la roban, pues que nos la proporcionen en servicios para los vecinos que estamos alrededor. Eso pensaría que sería una propuesta, es más, para los siguientes candidatos que se lleven a cabo. ¿Qué compromisos asumen al respecto, no? Exactamente, ¿cuáles son los compromisos?
con la ciudad, Totalmente con los ciudadanos. con los ciudadanos. ¿Algo más que agregar? Todo va a cambiar ahora que llegue Chema. Es un gran tema, es un gran tema. Falta No todavía. no se va a resolver, dudo que se resuelva. Y si se resolviera, Chema, por ejemplo, yo la verdad desconozco qué propone Chema, fuera de rentas caras. No, pues, No sé si tú sí conoces qué propone Chema, porque ha subido ese tema, rentas caras, no más rentas caras, que más una palabra ahí que no me Es acuerdo. fortalecer, pero es fortalecer el tema desde origen de la ciudad. El origen de la ciudad está en los barrios, está en las colonias. Está fortalecer esa parte local y hacer que la calidad de vida sea buena, desde la seguridad hasta también que no sea tan caro vivir en un barrio como Mexicalcingo, por ejemplo. Vale. Ya nos tenemos que ir. No se emocionen. Pero el mucho, tema- porque pero vamos el a tema- continuar el tema con da este- para más. Sí, totalmente. Da para Sería más. bueno Hasta invitar, platicar con los sería bueno candidatos. invitarlos a los candidatos Así es, fíjate para sí. que nos hablen sobre este tema precisamente Así, y otros, ¿no? eso Pero lo este que hoy Recibimos también abordamos. propuestas, que nos escriban a nuestros, ahí en el YouTube y en nuestros Twitters correspondientes para que nos digan qué sugerencias. Pero es un podemos súper hacer. tema este, ¿eh? Sí. Ya nos De acuerdísimo. vamos. Gracias. Gracias, licenciada, Hasta por luego. invitarnos a tu programa. Gracias.